Bienvenidos a Ver Pensar sobre lo que hay que hacer. Comenzamos. El día de hoy vamos a trabajar con uno de los temas más famosos que existen, que es ecuaciones lineales. Vamos a ver por qué se llaman así, el trasfondo principal y obviamente la solución de las mismas. Entonces vamos a empezar. Existen muchos tipos de igualdades que en algún momento vamos a estudiar en más trasfondo. Sin embargo, vamos a definir una igualdad como dos conjuntos, en este caso vamos a hablar de conjuntos numéricos, que sean idénticos entre sí, ¿vale? Cuando dos conjuntos idénticos entre sí toman la misma estructura, la igualdad adquiere un nombre y se le llama identidad. Les voy a poner dos ejemplos para que sea más claro. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. 2 más 2 es igual a 2 por 2. Esa sería una identidad. ¿Por qué? Porque es una igualdad cuyos elementos geométricos son los mismos. Obviamente aquí dices tú, pues ¿dónde están los elementos geométricos? Pues están implícitos, ¿sí? Esto podríamos considerarlo una igualdad que es una identidad, ¿sí? Esto de aquí también es una identidad. Por ejemplo, 5 a la 3 es igual a 5 por 5 por 5. Es una que ya hemos trabajado muchas veces, ¿sí? Y de hecho la trabajamos en algún momento, no sé si se acuerdan. Espero que sí. Entonces vamos a ver. Una ecuación es una igualdad muy especial porque está definida, y de hecho es el spoiler completo, una ecuación es una igualdad condicionada. Es decir, condiciona dos expresiones matemáticas o aritméticas, o aritméticas, a tomar el mismo valor. ¿Y a qué me refiero con condicionarlo? Quiero que observen dos expresiones algebraicas y la representación que toman. Y quiero que en este momento observen qué es lo que pasa cuando yo lo condiciono. Pues vamos a empezar. ¿Nenuquín? ¿Qué dice ahí? Mi momento ha llegado. X más 5. ¿Y? 2x más 3. ¿Cómo representábamos eso? Vamos a meternos al campo de lo lineal. Ya sabemos que eso también se puede meter en el campo de las áreas, o sea, grado 2, pero vamos a meternos al grado que nos compete, linealidad, rectas. ¿Cómo se representaba esto en grado 1? Una línea de valor X. Una línea de valor X y 5 unidades. 5 unidades. ¿Y aquí? Somos 11. 2 líneas. 2 líneas de valor X más 3 unidades, ¿ok? Lo voy a hacer rápidamente. Implícitamente aquí voy a colocar los valores de la unidad y de X, y aquí al lado ya los valores que le corresponden. Denme un segundo. Entonces, la igualdad te dice 2x más 5 es igual a 2x más 3. Entonces lo voy a escribir aquí. X más 5 es igual a 2x más 3. Ahí está. Esto sería un ejemplo de una ecuación. ¿Por qué? Porque tomo dos expresiones algebraicas independientemente de cómo sean y las igualo. Ahora, quiero que vean ustedes ¿cómo decirlo? ¿Cómo podríamos decir? La ilógica de la situación, ¿no? O sea, vean, yo planteo esto, pero observo sus representaciones. ¿Son las mismas? No. Entonces, ¿cómo puedo decir que son iguales? ¿Sí? O sea, sería como una falacia, ¿no? No puedo decir que eso es igual porque yo lo estoy viendo. Observa, este vale X y vale 5 unidades. Este tiene 2 y este tiene 3. ¿Sí? Aquí están sus representaciones individuales por si tenían duda. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la ecuación? La ecuación te está condicionando a que esto sea igual. Así que estos elementos geométricos se tienen que alterar. ¿Cómo lograría yo que estos elementos geométricos se alteren para que esta afirmación se cumpla y no sea una falacia o algo ilógico? ¿Sí? ¿Qué tendría que pasar con esto? O sea, vámonos al trasfondo. Estos elementos geométricos no son iguales, o sea, se nota perfectamente que no valen lo mismo. Cuando la condición me lo dice, podríamos regresarnos al concepto y decir, a ver, ¿qué pasa si yo altero esto de aquí? ¿Cuál era el concepto geométrico de un número? Te decía que era un segmento que tiene un inicio y que tiene un fin. Y se acabó, ¿cierto o no? Y lo único que tenía que hacer era delimitarlo. Así que si yo lograra que esto de aquí encajara perfectamente para que los dos segmentos sean iguales, la igualdad se cumpliría. Pero imagínense, eso yo lo tracé al azar, ¿sí? Entonces, realmente, ¿cómo lograr que este segmento matemático encaje perfectamente en ambas para que queden delimitados igual? ¿Sí? Entonces, geométricamente sería muy complicado, pero que quede claro. Por análisis matemático yo puedo hacer lo siguiente, y eso es lo que quiero que vean y lo más interesante de esto, ¿sí? Quiero que observen, si estos dos elementos son iguales,
yo puedo ir transformándolos y al mismo tiempo ir transformando esto. ¿Para qué? Para hacer inferencia y decir, estos no son iguales, pero ¿y si hubieran sido iguales? ¿Qué valor hubiera tomado cada uno? Vamos a ver lo siguiente. Entonces, mucha atención porque aquí está el trasfondo de todo. Ahí está. Vean, por favor, que lo que estoy haciendo ahora sí es literalmente igualarlos. Es decir, a ver, esto es igual que esto. Ya vimos que si nosotros los comparamos, no son iguales, ¿sí? Porque fueron trazados al azar. Pero quiero que observen lo siguiente. A ver, si yo logro quitar elementos en ambas partes de la igualdad, prácticamente si yo infiero, si este segmento le quito un pedacito y este le quito un pedacito, como estoy infiriendo que son del mismo tamaño, seguirían conservándose la expresión es igual que, ¿sí o no? Entonces vamos a ver qué pasa. Yo no puedo quitarle pedacitos así nada más al azar, le tendré que quitar pedacitos completos, o unidades, o segmentos X, ¿sí? Entonces, ¿cuántos segmentos le podemos quitar a ambos elementos sin alterar nada? Aquí dice X más 5 y aquí dice 2X más 3, ¿sí? Entonces estamos haciendo un análisis. Digo, ¿qué pasa si le quito 3 a este y al mismo tiempo le quito 3 a este? ¿La igualdad se seguiría conservando? No. No, seguro. Ah, no, sí. O sea, estamos infiriendo que son iguales, ¿no? Porque quedamos que ya gráficamente no son el mismo. Pero supóngase que, ¿sí? Entonces, si yo le quito 3 segmentos a este, o sea, si yo lograra quitar este pedazo aquí y este pedazo acá, nótese que lo que le estoy quitando sí es igual, entonces ahora sí la expresión como quedaría. Este segmento, pero le voy a quitar estos 3, ¿sí o no? Este segmento le voy a quitar estos 3, así que todo sigue igual, ¿sí? Vamos a ejemplificarlo rápidamente. Entonces, observa por favor, la resta geométrica es literalmente efectuar un quitar. Porque al fin y al cabo son segmentos naturales, son segmentos que estoy viendo, así que aquí funciona como los números naturales, ¿no? Extraer literalmente. Vamos a explorar este concepto más claro después, pero vean cómo el segmento ya se volvió más chiquitito. ¿Cómo se llama este ahora? X más 2. Ese se llama X más 2. ¿Por qué? Porque es un segmento que cambió su valor, porque le estoy quitando 3 unidades, ya no es el mismo. ¿Y este de aquí cómo se llama? 2X. 2X. ¿Sí? Entonces dices tú, ¿qué estoy observando? Que si yo quito elementos en la misma cantidad, tanto de este miembro como del otro, las expresiones efectivamente se van transformando en otras, pero esto de aquí sigue conservando el igual. Es decir, esta condición es igual a esta. ¿Sí? Ahora, ¿qué más podríamos hacer para ir quitando cosas de la misma proporción? ¿Sí? ¿Qué más? Podemos quitar un X. Podemos quitar un X de este lado y un X de este lado, porque solamente podemos quitar cosas enteras, ¿no? Entonces vamos a quitar un X y un X de este lado y ya prácticamente habríamos terminado. Entonces rápidamente para que lo hagamos. Y ya está. Vean cómo cuando yo corto X en ambos segmentos, obviamente el segmento se vuelve todavía más corto. Te dice que el segmento X, ¿cuánto vale? 2. 2. Es decir, que nuestra inferencia inicial de que este segmento es igual a este solamente es posible si el segmento X tomara el valor de la dimensión de 2. ¡Wow! No puedo creerlo. No me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! O de 2 unidades, que sería lo mejor dicho. Esto de aquí, muchachos, es la condición que originalmente determinaría que esto es una verdad matemática. Que X más 5 es igual a 2X más 3 siempre y cuando el segmento X tome un valor de 2. Y eso es toda una revolución. Porque dices tú, pues muy bonito, estamos hablando de segmentos, qué bueno, pero pues qué, ¿eso qué? Pero esta herramienta de poder hacer una condición inicial que no necesariamente esté basada en observación, sino simplemente quiero que este valor sea igual a este. ¿Qué condiciones tendría que formar? Lo resuelves, lo estructuras y lo obtienes y ya obtienes una verdad que tú necesitas, ¿sí? Entonces la exploración se va a hacer más a profundidad, pero quiero que observes lo que está pasando, ¿sí? Entonces, ahorita en este instante, en este lugar, voy a ver qué es lo que pasó aritméticamente, ¿no? Y dices tú, a ver si es cierto. Si yo formo de nuevo los segmentos y en lugar de poner un valor aleatorio X, le pongo el número 2, teóricamente tendría que ser iguales. Entonces, vamos a analizar la situación. Ok, ahí está, dices tú. El valor 1 es la unidad. Ahora, X no es cualquier X. Es una X tal que tiene que tener el valor geométrico de 2 unidades, ¿sí? A eso se le conoce como comprobación geométrica de la afirmación. Y tenemos que afirmar o confirmar más bien que... ¿Dónde está mi plumín? Aquí está. Que el segmento X más 5
sea del mismo tamaño que el segmento 2x más 3. Según la condición, ahí está. Vamos a trazarlos rápidamente para que salga. Observe la magia. Si yo lo delimito del tamañito que yo había avisado, ¿qué es lo que pasó? ¿Son del mismo tamaño? Sí. Sí, son del mismo tamaño. ¿Sí? O sea, la comprobación geométrica me está diciendo que si dos expresiones x toma un valor de 2 unidades, ahora sí, mira, ensamblan perfectamente. Nada más porque ustedes no están aquí, pero se ve perfectamente cómo de inicio a fin son del mismo tamaño. Ahora, esa es la comprobación geométrica. ¿Quieren comprobarlo todavía más efectivo? Hagamos una comprobación aritmética. Que te dice que si el valor de esto toma un valor, si en la expresión 2x más 5 para 2x más 3, x toma un valor de ¿cuánto era? De 2, la igualdad se cumple. Entonces para cada valor en x tendría que tomar un valor de 2. ¿Aquí qué sería entonces en lugar de x más 5? Tendría que ser 2 más 5. ¿Sí o no? Y en lugar de 2 veces x sería 2 veces el valor de x. O sea, 2 por 2 más 3. Si estas operaciones nos dan el mismo valor, significa que sí son el mismo. 2. Bueno, aquí obviamente está multiplicando por 1, así que conserva su valor. Lo voy a volver a escribir para que no nos confundamos. Ya me había espantado. Sí. 2 más 5. 7. 7, ¿no? Que obviamente sería hacer la cuenta directamente desde aquí. Nada más que se recomienda poner paréntesis para poder hacer las multiplicaciones previas. Ahora sí, el doble de valor de x, 2 por 2, 4. Más 3. ¿Y cuánto es 4 más 3? 7. 7 sí es igual a 7, así que a esto se le conoce como comprobación geométrica y esto se le conoce como comprobación aritmética. Esto, muchachos, se los voy a quitar un poquito, es en toda su esencia el concepto de ecuación. Una igualdad que inicialmente no puede cumplir condiciones o puede cumplir muchas condiciones, pero bajo determinadas circunstancias esto se puede convertir en una verdad, ¿sí? Si esto es una verdad, entonces tendría que comprobarse tanto geométrica como aritméticamente. Siendo franco, casi siempre todos los metemos a la parte aritmética. ¿Por qué? Pues obvio, es más rápido y es más fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque vean el tamañito de esto y esto requiere como una precisión. Nosotros vamos a estar ejemplificando las propiedades, pero que quede claro, esto es a lo que queremos llegar siempre, ¿sí? Entonces, con ustedes el concepto de ecuación en su sentido más interesante. Vuelvo a recordarles, una ecuación no es otra cosa más que una igualdad condicionada. Y la condición radica en la expresión en sí misma, el símbolo de igual, ¿sí? Obviamente, esta expresión de aquí que se le conoce como número, ahora cuando hablemos de ecuaciones se le va a conocer como incógnita. ¿Por qué? Porque ya no es un número concreto, ya no es un número que yo elijo, es un número que debe tomar un valor fijo para que la condición se cumpla, ¿sí? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Entonces, vamos a ver diferentes estrategias de solución para estas expresiones, porque obviamente ustedes vieron una en la que, pues no es tan difícil, ¿no? Puede que algunas se compliquen porque hay algunas otras propiedades que tendríamos que considerar, pero vale mucho la pena que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Entonces, continúen con nosotros, por favor, explorando el concepto de ecuación y vamos a ver algunos ejemplos, tanto geométricos como algebraicos, para que nos vaya quedando claro y sobre todo después vamos a ver las aplicaciones, porque esas son cosas maravillosas. Maravillosa jugada. La ecuación es un concepto matemático que se estudia a partir de aquí siempre, porque es súper útil, ¿sí? Oigan, se acabó la clase. Entonces, no me queda más que despedirme, ya saben, suscríbanse, compartan, denle like y sobre todo coméntenos qué tal les parece estos conceptos geométrico-algebraicos que poco a poco se van armando más en nuestra álgebra, ¿sí? Mandamos un saludo y un fuerte abrazo a nuestra suscriptora y fiel amiga Olga Aragón, la cual siempre sigue nuestros materiales y nos comenta y comparte siempre nuestros videos. Un fuerte abrazo. Bueno, no me queda más que decirles entonces que para resolver problemas con ecuaciones lineales, basta con saber pensar sobre lo que hay que hacer. Ahí nos vemos.